un poco de los contenidos de esta unidad, de la unidad dedicada a la teoría social latinoamericana, un poco en función de las clases de Cristian, mi clase y las lecturas. La intención del encuentro de hoy era hacer más bien un intercambio, ¿no? Un poco de cómo les parece recuperar los contenidos de esta unidad en relación al trabajo social. Un poco eso era lo que habías planteado, ¿no, Cristian, en el último Sí, teórico que tuviste? Así que les escuchamos, arranquemos, conversando de una manera descontracturada, un poco el balance que hacen de esos contenidos, de cómo lo piensan en términos de lo que significa para el trabajo social, si de alguna manera les ha disparado alguna reflexión o algo que quieran comentar. Un poco el encuentro de hoy es eso, es un intercambio. Hola, ¿me escuchan? Acá estoy leyendo los mensajes que dicen que hay chicos que no pueden ingresar o que no pueden escuchar bien, pero el aula web está funcionando mal, entonces no podían entrar. Está. Bueno, son las dificultades que tenemos, la verdad que no podemos resolverlo, ¿no? No tenemos alternativa. En todo caso, dejaremos grabado este intercambio y para que puedan acceder a aquellos que no pudieron participar, pero lo lindo hubiese sido que estén acá para justamente hacer este intercambio, ¿no? Les escuchamos. Hacemos la del psicoanálisis incómodo y nos quedamos en silencio. Vamos, anímense, vamos, vamos. Si no empiezo yo preguntando, ¿eh? Bueno, arranco yo. profe, yo no sé Ah, bien, no muy entendí bien, muy bien. bien lo que tendría que debatir, charlar, no, no sé. ¿No entendiste bien? Mira, lo que hicimos fue lo siguiente. Tuvimos una clase en donde abordamos un poco la teoría social latinoamericana, el sentido que tiene para nosotros incluir este contenido en el programa. Vieron conmigo algunas de las teorías sociales latinoamericanas más relevantes, particularmente la CEPAL y la teoría de la dependencia. Hicimos alguna referencia, como había algunos parecidos de familia con algunos recorridos teóricos contemporáneos que tienen que ver con un amplio espacio que tiene denominaciones diferentes, teoría postcolonial, colonialidad del poder, bueno, distintas corrientes o las teorías decoloniales. Bueno, la idea era esa en parte, y después Christian dedicó una clase a abordar el marxismo latinoamericano. Con esos dos contenidos, la intención es debatir, discutir, reflexionar, compartir. Eh, ¿Cómo ven ustedes la relación entre teoría social latinoamericana y trabajo social? Si hay algo de lo que dijimos, de lo que les parece relevante para vincular con la práctica profesional del trabajo social. Esa es un poco la idea, ¿sí?, del encuentro. Más bien hacer un balance de los contenidos vistos en relación a la unidad número 5 de teoría social latinoamericana en relación al trabajo social. Y la idea es que trabajen ustedes, nosotros escuchar, intercambiar, pero la idea es un encuentro horizontal en este caso, ¿sí? Y yo creo que, por ahí volviendo a la clase que dio usted, Julio, Sí. algo muy, muy clave sería esto de, por ahí no tanto aporte teórico, que igual sí tiene, pero sino como esta forma de hacer teoría social o sociología, este cuestionar constantemente, nada, por ahí lo que ya era más paradigmático, la sociología francesa, la alemana, o Mm. pensarlo desde otro lugar para aplicarlo a realidades que son, bueno, claramente distintas. O sea, vos rescatás los contenidos en función de no tanto lo que dicen específicamente estas corrientes teóricas, sino más bien la dirección de su pensamiento, ¿no? Eso es un poco lo que estás planteando. Claro, claro, Bien, porque no me sirvan los contenidos teóricos o los conceptos, de hecho los comparto, bien. pero nada, me parece como re clave para poder pensar otras alternativas también, más allá de las que vimos acá. Bien, perfecto. El sustrato, más bien, ¿no? Está bien, perfecto. Es un poco la idea que por lo menos yo defiendo, pero buenísimo. ¿Alguien más?
Buen día, profe. Hola, ¿quién está hablando? Porque no te identifico. Sí. Yo que, No me no sé si me sale. escuchan. Sí, ¿Me escuchan? eh, sí. Sí, Erika, Erika. Sí. Erika, Ah, buen día. No, buen día. lo que a mí me sirve, eh, no sé, toda la materia para mí prácticamente, porque nos ha hecho todo un recorrido de todos los pensamientos, desde lo que se piensa desde Europa y después ahora terminamos con el pensamiento latinoamericano, que como trabajadora social creo que es importante situarnos en esta perspectiva, en sus particularidades, en la situación con la que vivimos, cómo Latinoamérica se inserta al mundo, con la desventaja que traemos desde lo económico, que es lo principal, y después, lógicamente, que la dominación, como dice Gramsci, cómo viene desde las ideas. Entonces, creo que es importante darnos cuenta, situarnos desde qué lugar estamos posicionados hacia el mundo. Eso me importa mucho, o sea, por lo menos rescato mucho de la materia porque eh, no tenía esa visión tan clara. Si bien lo percibía, pero no lo podía exteriorizar. Creo que la materia me ha proporcionado los mecanismos como para poderlo decir. Buenísimo, Erika. A mí me alegra muchísimo eso, que sirva para eso, al menos para reflexionar y que te sirva. Y un poco es Yo en esa la relación a intención, eso, ay, ¿no? ¿Hola? no iba a decir de que yo en relación a eso de que como que coincido un montón y además pensar que el trabajo social es una práctica política. Cuando hacemos trabajo social estamos incorporando la noción política, digamos, a eso. Entonces es re importante que dentro de nuestra perspectiva con política tengamos en cuenta, por ejemplo, la teoría de dependencia que nos hace entender por qué hoy en día nuestro país es considerado como subdesarrollado. Eso. Sí, sí. Piensen, digo, se me ocurre un link rápido, ¿no? Con el trabajo social y un poco estas corrientes. Digo, más allá de los motivos o las características o las especificidades, la Argentina enfrenta ahora un problema grave que tiene que ver con el endeudamiento externo. Está claro que pagar la deuda implicaría, digamos, un deterioro importante en las condiciones de vida, por lo menos en las posibilidades de expandir el gasto social, de hacer, digamos, de alguna manera de afrontar algunas de las consecuencias de la pandemia y de una experiencia neoliberal bajo un gobierno democrático. Entonces, ese condicionamiento de alguna manera configura uno podría decir, va a tener impacto sustantivo sobre la estructura social argentina de las próximas décadas, tal vez, ¿no? Y eso va a configurar un poco, va a ser uno de los elementos más sustantivos en la configuración del escenario de intervención, ¿no? Depende de de cómo se resuelva eso, eh, podríamos estar pensando que las restricciones serán mayores o menores para enfrentar tanto, digamos, las transformaciones sociales que requiere salir de esa experiencia neoliberal como de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Ahí hay una cosa concreta, digo, donde se ve algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, ¿no? Después Claro que podríamos ver, también sí, no, iba a decir que el trabajo social todo el tiempo está articulado con el Estado. Entonces es necesario entender el lugar que tomó el Estado históricamente para hoy en día tener una perspectiva de dónde posicionarse, de qué tipo de Estado se quiere y qué tipo de Estado es más posible articularlo con nuestro trabajo. claro, exacto. Un poco es esa la idea, ¿no? Cómo... Hay una cosa, Julio, que, sí, a ver, que me parece, por la temática, ¿no? Pertinente reflexionar cuando, aparte del tema del endeudamiento que mencionaba Julio, un elemento característico de América Latina es los pueblos originarios, ¿no? Y donde estamos viendo en este momento también, en el caso del conflicto mapuche, una demonización, digamos, por de parte del poder mediático y el sistema político respecto a los reclamos del pueblo mapuche, eh, al que se trata de ubicar en el lugar en el que, por ejemplo, lo pone el Estado chileno, ¿no? Donde gran parte de los líderes referentes de la comunidad mapuche están presos, acusados de terrorismo,
o sea, en el no reconocimiento de que efectivamente los estados latinoamericanos se constituyen sobre la base de un genocidio. Y eso es algo que hoy no se puede ignorar, digamos, ¿no? Cuando Julio y yo éramos chicos, en el colegio se celebraba el Día de la Raza y era el festejo de la conquista, ¿no? Era la celebración de la conquista. O sea, hay ya un hecho cultural, ideológico y político en este sentido que ya está, donde esto ya no se mira al mundo así, ¿no? Ya ahora nadie enseñaría eso a quien ingresa al sistema escolar y quiere conocer cómo se han organizado nuestras sociedades, ¿no? Pero sin embargo, uno ve que en el debate público sobre este tema, la negación de ese genocidio constitutivo y por ende la necesidad de la reparación de eso a los descendientes de las comunidades que siguen frecuentemente viviendo en condiciones de explotación, de opresión, eh, bueno, siguen constituyendo un elemento peculiar, ¿no? Entonces digo, me parece que es un tema muy pertinente para reflexionar, incorporar, tomar, porque incluso en las teorías críticas que vimos, que vieron primero con Julio y después también en el caso del marxismo latinoamericano hasta llegado la década de los 90, si se quiere, esta dimensión no tenía el peso, la fuerza, la presencia que va a cobrar después en los debates latinoamericanos, ¿no? O sea, el carácter plurinacional de nuestros estados, reconocido o no reconocido, es una realidad. O sea, pensar que había pueblos que habitaban estas tierras antes que llegara la conquista española y que por ende tienen derechos reconocidos y eso implica derechos a considerarlos naciones independientemente del Estado, ¿no? Solo hemos tenido casos muy puntuales en el continente de ese reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, ¿no? En el caso nuestro nos consideramos Estado-nación, etcétera, y o sea, hay derechos constitucionales dados y leyes que en parte los reconocen y en parte no al nivel que el derecho constitucional lo establecía. Sí, el caso de Bolivia, que es el carácter plurinacional del Estado, pero digamos, cuando esto se plantea hay todo un ataque, ¿no? No sé si vieron, el otro día se quieren quedar con la Patagonia, todo eso, todo ese discurso, ¿no? Que bueno, que la reflexión sobre nuestra región del mundo, ahí tiene un punto nodal. Digo, independientemente que o que la intensidad del tema no sea equivalente en todos los países, porque nosotros a veces hablamos América Latina como una unidad y vamos a ver que es un mosaico heterogéneo, ¿no? Y que las formaciones sociales latinoamericanas tienen heterogeneidades importantes, ¿no? Y no todos los temas tienen la misma centralidad en todos los países, ¿no? O sea, en ese sentido, eso siempre a mí me parece que hay que tener un poco de cuidado, porque a veces, según desde dónde se enuncie, ciertos temas que son centrales en algunos de los estados latinoamericanos, bueno, se extrapolan, digo, para pensarlo como una totalidad, lo que es un mosaico, insisto, mucho más heterogéneo, ¿no? Y en ese sentido hay que, independientemente que tenga presencia, ¿no? Pero la centralidad no es en todos los casos equivalente. Digo, para tomar un caso, el problema campesino, ¿no? No es lo mismo en Brasil, no es lo mismo en Bolivia, no es lo mismo en Perú, que la centralidad que tiene en Argentina. No quiero decir que no esté presente, sobre todo en el norte del país, ¿no? Pero no tiene la misma centralidad que tiene en otros países donde es crucial, digo, donde la disputa se vuelve crucial. Y al revés, digo, la centralidad industrial de la clase trabajadora, no es lo mismo en la tradición, presencia, existencia argentina, el peso de los sindicatos, etcétera, que por ahí en otros países latinoamericanos. Entonces, digo esto para pensar que hay especificidades que incluso en los cuerpos teóricos que fuimos viendo permanentemente se recrean a partir que temas que por ahí estaban secundarizados pasan a ganar otra presencia y que, bueno, y que hacen a la propia reflexión, ¿no? Hacen a la propia reflexión sobre muchas cuestiones, ¿no? Digo,
que te puedan enseñar en tu propia lengua, que quien te asista conozca tu lengua, ¿no? Digo, piensen ustedes si van a trabajar digo, no sé, a Formosa o al Gran Chaco y bueno, y tienen que trabajar con la comunidad wichí. Es decir, es bueno que quien trabaja conozca la lengua, ¿no? Para poder cómo relacionarse o la cosmovisión con la cual va a trabajar y va a relacionarse con las personas de la comunidad, ¿no? Y no que digo las personas de la comunidad tengan que adecuarse al castellano, que la mayoría maneja, pero parcialmente en muchos casos, ¿no? Y entonces poder, digo, desde comprender el idioma hasta la cosmovisión, hasta la manera en la cual se relaciona alguien con el mundo. Hola, Cristian. Cristian Hola. le ha bajado el internet. Cristian, sí, tuvo problemas Ya con, No, se le cortó internet. Ahora retomará Camila seguro en algún González también se momento. le corta. Bien, a ver, sigo un poco con algunas reflexiones en dirección de lo de Cristian. A ver, Édica comentaba un poco lo del pensar situadamente, ¿no? Ese es uno de los grandes aportes, me parece a mí, de lo que estuvimos viendo, la idea de que las sociedades no son homogéneas. Cristian lo planteaba en relación a la propia América Latina, ¿no? La heterogeneidad de nuestras sociedades, las diferencias, sistemas institucionales distintos, formas de organización social y colectiva que también tienen particularidades según los países. Alguien mencionó por ahí el tema del Estado plurinacional boliviano. Bueno, es una experiencia casi muy original y casi única todavía en la región, más allá de los debates que se están dando y que en todas las sociedades latinoamericanas con fuerte presencia de pueblos originarios, esa cuestión se está discutiendo. Pero yo rescataría lo que planteaba Édica en principio, ¿no? La idea, bueno, un gran aporte y contribución de esta, y que creo que también antes lo había expresado David, puede ser. Eh, nada, o Pablo, una idea, digamos, de que a la teoría social general a veces hace falta bajarla a los contextos, ¿no? Y esa es un poco la idea de pensar situadamente. Y la otra cuestión es que por ahí sobrevoló por ahí, y me parece que el ejemplo del Estado plurinacional boliviano es un buen ejemplo. En términos de conformación de un Estado, el Estado plurinacional boliviano es de vanguardia, ¿no? Creo que en algún momento lo dijimos o lo charlamos, ¿no? Generalmente los estados solo tienen una sola legitimidad, la legitimidad devenida del Estado de Derecho moderno, ¿no? Del derecho positivo. El Estado plurinacional reconoce otras fuentes y otras tradiciones, sobre todo las vinculadas a los pueblos originarios. Y eso es verdaderamente novedoso, prácticamente único en el mundo. Entonces, de alguna forma, Bolivia ubica la experiencia boliviana y otras experiencias latinoamericanas, están ubicando hoy a la región en la vanguardia, ¿no? En algunos casos de ciertas transformaciones. Piensa en el papel, digamos, que ha tenido el movimiento Ni Una Menos en la agenda internacional, por ejemplo, ¿no? Si bien es una cuestión de género, transversal, más allá digamos, de las regiones, de las situaciones, lo cierto es que ha tenido un importante papel en la movilización de la agenda, ¿no? En relación a las cuestiones de género. Pero, digo, además de pensar situadamente, creo que todas estas corrientes teóricas nos ayudan a plantear que los problemas de América Latina están vinculados a su forma de inserción en el mercado mundial, ¿no? El capitalismo global. Eh, y que eso de alguna manera configura sistemas de acción y formas de orden completamente distintas. Lo que llamaría la atención la teoría social latinoamericana es que los postulados de las teorías sociales generales, dominantes, hegemónicas en el campo de las ciencias sociales, tienen que ser vistos a la luz de esto, ¿no? Del lugar que se ocupa en el capitalismo global como sociedades. ¿Se entiende eso? Hola, ¿estoy hablando Sí, profe, solo? se entiende. Ah, bien, Sí, sí, nada. sí, sí, se entiende. Bueno, sigamos un poquito más con esto, digamos, a ver qué más recogen, qué más consideran como interesantes para pensar la relación entre teoría social y trabajo social, mediada por estos aportes de la teoría social latinoamericana.
Hola Cristian, ahí te estamos viendo de nuevo. A ver, espera porque estaba viendo de poner el teléfono y dónde apoyarlo, pero bueno, ahí volvió a internet, perdón, ¿eh? Sí, Son las cosas que suceden. sí. Bueno, podríamos ir hacia un sistema de- de colectivización del Wi-Fi, ¿no? Deberíamos tener Wi-Fi público y gratuito, crear una empresa pública. Ese sería como Así una... es, pero no tenemos en las facultades ni siquiera wifi, ¿viste? Bueno, pero Así que, es un momento de verdaderamente de discutirlo, ¿no? Sobre todo por lo, digo, claramente quiénes son los que monopolizan los... Se podría crear, hay tecnología, tenemos ARSAT, hay un fondo, el otro día estuve averiguando, hay un fondo que pagamos todos, que nunca se activó para algunos usos nada más. Un fondo para inversiones en el sistema de comunicaciones, cuando pagamos digamos, la televisión, creo que también la TV por cable, eh, hay una parte de eso que debería ir a un fondo común que debería administrar el Estado en función de eh, la innovación y el desarrollo de redes, ¿no? En todo el país. Nada, por ahí es el momento en que como estudiantes y profesores universitarios planteemos, ¿no? La necesidad de un Wi-Fi gratuito y público. Sobre todo, digo, pensando ustedes como futuros trabajadores sociales, ¿no? Hoy no hay prácticamente ninguna inscripción a un programa que no se haga a través del teléfono y la conectividad, ¿no? Digo, casi, hoy es un requisito para ser ciudadano. Eh, Así que nada, aprovecho esto para plantear esa demanda, digo, ¿no? Que vayamos a la construcción de una empresa pública de provisión de Wi-Fi e Internet. Vamos todavía. Hacemos una petición y empezamos a firmar. Sí, sí, profe, urgente. Bien. Sí, bueno, es que eso es que lo que tenemos que plantear, eso tenemos que plantear verdaderamente, ¿no? Y obviamente que se va a afectar intereses y no va a ser fácil, pero creo que es un mecanismo. Hoy tal vez pensar en la redistribución no solamente implique redistribución de cuestiones materiales, sino también de bienes intangibles, tal vez, ¿no? Como la accesibilidad a Internet, que hoy es básico para establecer, no sé, para la socialidad, ¿no? Hoy todos nos En realidad lo interactuamos tendrían nosotros. que haber hecho ya tipo antes de la pandemia, o sea, como preparándonos para lo que se viene. Hoy en día, 2 años de pandemia, yo supongo que obviamente es re necesario, pero supongo que, no sé, yo cursé en pandemia y todos los compas acá también, y ustedes dieron clases en pandemia, profes, entonces es como complicado a veces, tipo, no sé, qué sé yo, todo el 2020 tendría que haber sido, aunque sea alguien que saque algo para que el wifi sea gratis, y más los colegios, pensaba yo, que no tuvieron tanto contenido y ahora que están esto de las clases los sábados, no sé si se van a hacer o qué, pero para mí tendría que haber sido, nada, gratis ya a partir del 2020, ya cuando veíamos, porque nosotros veníamos viniendo que iba a formar una pandemia, en Europa estaba y acá iba a llegar. Entonces, nada, para mí eso, como que no sé, hoy en día es re importante, pero se tendría que haber sido desde antes, no sé cómo decirlo. Sí, entiendo cuál es Robert, cuál es tu propuesta y digo, más allá de que no se haya hecho y estemos finalizando el segundo año de la virtualización de las clases en la educación superior, digo, bueno, eso no implica que no lo demandemos ahora, ¿no? Y además es un problema que no se ha resuelto en el mundo, ¿no? Incluso hasta alguna vez lo charlábamos con Cristian y bueno, creo que los dos apoyamos esa idea de que las vacunas deberían ser públicas, la patente no debería existir y debería facilitarse el acceso a todos los países, incluso los que no tienen recursos, ¿no? Obviamente, para la vacunación. Pero bueno, estos son los problemas y las batallas que hay que dar. Tal vez la accesibilidad universal al Wi-Fi, digo, parece una pavada, pero tal vez no lo sea, ¿no? Es sí, algo, piensen algo ustedes factible. lo fuerte que es el interés de no ponerlo en debate, que en el tema sobre la filiación en el sistema educativo del conjunto de niñas y adolescentes, la exigencia de la conectividad gratuita prácticamente no estuvo planteada, o sea, porque hay ahí
O sea, evidentemente tenemos dos niveles, tenemos donde no llega la conectividad, donde ni hay conectividad y entonces no podés, aunque digas yo quiero pagar, no puedo porque no hay directamente conectividad, y donde hay conectividad, pero no, pero vos la tenés que usar para la educación y no la tenés gratis, ¿no? Solo lo más que llegaron fue a permitir que en ciertos contenidos no te pasaban los datos, ¿no? Ciertos contenidos educativos, algunos de algunas páginas muy limitados, pero que debió ser un planteo elemental, ¿no? La gratuidad, al menos durante la emergencia, y ni siquiera eso se planteó, o sea, ni de parte del Estado como exigencia a las empresas, ni decir, bueno, te subsidio esto para que la población tenga el acceso. Digo, aún para los hogares de mínima que están involucrados en la comunidad educativa. Y sin embargo, no, como bien decían ustedes, esto tuvo que ver con la capacidad o no de conectividad de cada hogar, de cada docente, de cada familia, ¿no? Porque en el debate público sobre qué pasó con la escolarización, ¿no? Hay como una indulgencia absoluta con la desidia respecto de haber mejorado y garantizado la conectividad de las familias, que es un tema clave, porque obviamente hubiese sido, digo, y con conectividad, el acceso a la red y poseer dispositivos mínimos para que esto pueda ser realizado, ¿no? Que fue un tema bueno, que ha afectado sin duda en poder tener la continuidad educativa en muchos casos, ¿no? No en todos, obviamente. Muchas familias pudieron llevarlo igual, etcétera, ya tenían conectividad, pero en los casos que no, es un tema que prácticamente ha desaparecido del debate, ¿no? No está presente. El balance es cuándo abrieron las escuelas o no, y no por qué no se garantizó la conectividad durante 2 años para poder seguir la relación educativa desde un comienzo. A mí me parece que o sea, todos estos servicios básicos son dueños, Erika, te sí, perdemos un poquito. ¿ahora? ¿No me Ahora sí, escucha? ahí te No, escuchamos bien. Sí. digo que me parece que todos estos servicios básicos, los dueños son muy poderosos, o sea, tienen el poder de los medios, tienen el poder de ser los únicos que distribuyen este tipo de servicios y entonces hacen un lobbying infernal en las cuales es imposible que entren en debate. Hasta tienen organismos internacionales, la justicia, toda una red que los protege, entonces es imposible que en algún momento salga algo que favorezca a la mayoría, ¿no? Es como que es una lucha contra un gigante en la cual lo veo tan negativo todo que no. Creo que cada vez que me enteré más cosas y más cosas, es como que uno tiene, si bien uno se da cuenta de ciertas posiciones, es como que te enfrentas contra un muro que parece que es imposible de romper. Sí, yo creo que, a ver, más allá de, a ver, creo que en un contexto donde podríamos pensar en un ciclo nuevo de ampliación de derechos, de inclusión, debería ser un parte de la agenda. Y ahí creo que nosotros tenemos algo para decir, ¿no? Como trabajadores virtualizados, en el caso de los docentes, y ustedes como estudiantes, digamos, que se han vinculado a través me parece que es un punto discutible. Y por lo que yo estaba, digo, es cierto, el problema son los intereses, porque ya hay una empresa que podría en el futuro proveer servicios, que es ARSAT, que incluso me dijeron que en algunos lugares ya ha hecho inversiones para llegar la conectividad donde no había buena cobertura porque al mercado no le conviene. El Estado ha hecho inversiones ahí, pero obviamente que todavía falta, que todavía, digamos, falta para generar una masividad importante. Y creo que, digo, hasta parecerá una demanda boba, digo, ¿no? Pero hasta para el trabajo social es una demanda significativa, digo, ¿no? Por esto que decíamos anteriormente, el acceso a los planes, al IFE, a los distintos programas sociales, hoy se hace por intermedio de Internet, ¿no? La adquisición hasta el documento nacional de identidad prácticamente se gestiona a través de Internet. Entonces, la mayoría de las cosas hoy requieren de Internet. Para ejercicio de la ciudadanía se requiere Internet. Y bueno,
tendremos que ir hacia eso, ¿no? Hacia plantear una nacionalización y una provisión pública de este servicio que es tan importante en términos de ciudadanía, digo, ¿no? En el contexto, la ciudadanía digital hoy es básica y bueno, deberemos garantizarla. Creo que nosotros tenemos elementos para empezar a plantear la discusión, ¿no? Y por lo menos en las instancias gremiales y que tengamos cada uno en su nivel, deberíamos empezar a colocar la cuestión, ¿no? En este Sí, sentido de, bueno, lo pensamos, pensándolo ahora, a uno le queda qué flojito que estuvimos toda la pandemia, sí, porque en un sentido digo, pensándolo ahora, ustedes imaginemos por lo que decía Edica de que no se puede. Ahí relativamente, porque a ver, si todos los rectores de las universidades públicas, por empezar, hubieran exigido la gratuidad, ¿no? Y cientos de miles de maestros, maestras, docentes, comunidad, se transformaba en un tema de agenda, digo, pública, con el peso institucional que tienen las universidades y el sistema escolar. No es tan fácil para la empresa proveedora decir yo no hago nada. Lo que uno puede ver hoy, ya con el diario del lunes, ¿no? Diríamos, como déficit, es que no supimos instalarlo como tema prioritario, ¿no? Más allá de voces aisladas siempre hubo, no quiero negar que esto, hubo gente que lo planteó, etcétera, pero no al nivel de transformarlo en un tema de centralidad de agenda, es decir, tuvieron mucho más éxito en transformar un tema de centralidad de agenda, la presencialidad en un momento determinado, que nosotros en haber hecho previamente, ya el año pasado, eso tengo acuerdo con lo que ustedes dicen, haberlo transformado en un tema central que se le haga muy difícil a la empresa proveedora decir, no, por mis ganancias dejo a toda la gente sin conectividad para educarse. Y, entonces digo, ahí también hay o sea, digo, cuando uno dice, identifica el tema y lo transforma en un problema, bueno, ahí se abre una disputa. No es que es inevitable que siga así y no se puede modificar. Eso no es así. O sea, lo que tuvimos fue la debilidad de hacerlo, ¿no? Quizá por un voluntarismo extremo que permitió mantener el sistema, digo. A todos nos agarró de improviso. Digo, eso, bueno, ustedes lo han vivido cuando cursaron primer año y en todas las cátedras fue igual. Tuvimos que reorganizar todo para poder continuar el lazo en la virtualidad educativa. eh, y bueno, y después continuó por este medio, pero quizá digo, la fuerza del tema nos faltó instalarlo, ¿no? Me parece, visto desde hoy, para convertirlo en un gran tema de agenda pública. Y tiene razón Julio, que más allá que ahora esté pasando la pandemia, sí tenemos que seguir en el reclamo, porque bueno, independientemente, podemos tener otra pandemia o no, pero es evidente que las condiciones de conectividad son requeridas para la actividad profesional y para la actividad educativa, ¿no? Eh, eso es lógico, y digo, y no tener Bien. para poder, no sé, cuando estamos en medio de una clase, supongamos presencial, y ustedes quieren googlear algo para buscar, che, no tengo datos y eso, bueno, tener una conectividad mínima para hacer, ¿no? O, o ir a una clase, cosas más o menos elementales, y sin embargo no las tengo garantizadas, ¿no? Digo, ni esta institución ni otra, no es un problema solo de la facultad, nuestra universidad, digo, en general, universidades públicas, casos que han conectividad. Acá están Se- preguntando por el chat. Yo lo sigo, pero no con. A ver, muchas Lo que intervenciones. A dicen ver. del COVID, eso es una que tenía que Sí, están y, hablando sobre y- la conectividad y que casualmente se les está cortando bastante también. Bueno, nada. Ahí hay una cosa Profes, importante para avanzar, ¿no? Una demanda para avanzar. Que no se haya hecho hasta ahora no significa que no la podamos hacer a futuro. Que, digo, estos son espacios también para los espacios de la universidad, estos encuentros, para reflexionar sobre la profes, significación que tiene la conectividad, ¿no? En todo caso, no haberlo hecho, hagámoslo a futuro y empecemos a ponerlo en la agenda, la necesidad de que tal vez necesitemos de una empresa pública proveedora de Wi-Fi público
en dirección de crear una sociedad más integrada y más igualitaria, ¿no? Por lo menos que ese José, bien pueda ser de acceso público. Sí, Robert. en dirección a esto que veníamos hablando, pensaba también cómo decayó las inscripciones a las universidades también, por este tema de, nada, el wifi, la conectividad y el acceso a que tenías que inscribirte por la página y igual también en otros años había que inscribirse por la página y después llevar, pero era todo en conectividad. Más pensaba en los ingresantes 2021 o en los 2020. Yo soy ingresante del 2016, así que transito la carrera hace un montón de tiempo, Mm. y conozco la facultad y todo, pero pensaba en eso, en cómo los ingresantes, tipo los del 2020 por lo menos tuvieron algo en febrero, por lo que tengo entendido. Los del 2021 ya no tuvieron nada, ni conocen la facultad, por ejemplo, como que eso pensaba, cómo decayó la inscripción a universidades, en tanto en la carrera de trabajo social como en otras carreras. Y a la vez también pensaba en las escuelas, como un adolescente de 18 años o de 17 que está saliendo de la escuela, como que no saben qué anotarse porque también la información tampoco está muy a mano, como que eso también. Obviamente existen redes sociales y todo, pero capaz que hay un adolescente de cada 10 que no tiene redes sociales, como que pasa eso también. Sí, ahí digo, a ver, con respecto de las inscripciones hubo como distintos momentos, ¿eh? En el primer año, el segundo año nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezamos, ¿no? La materia, que tuvimos alguna dificultad en función de que todos los años teníamos como promedio de estudiantes inscriptos unos 220, 230 y superamos los 300. En muchos lugares se observó que digamos, que el aislamiento favoreció que muchos estudiantes recuperaran porque no podían salir a trabajar, porque Sí, parte de la vida. son las materias. Yo estaba hablando más que nada en las En la inscripciones. En las matrícula. materias sí, en las inscripciones de la facultad. En- Estaba haciendo como un balance de eso, pero en las inscripciones a materias tengo entendido que sí, que fue multitudinario y todas las cátedras te lo dicen. sí, Aprovecharon para sentarse a estudiar, básicamente. sí, sí. Este, digo, bueno, ahí tenemos un problema para enfrentar, ¿no? Porque también lo que se está observando es que así como a mucha gente la limitó la posibilidad de cursar porque no se sintió cómodo o cómoda con la virtualización o tuvo problemas de conectividad, de soporte, ¿no? También es cierto que mucha gente tuvo la oportunidad de cursar. Digo, bueno, transformemos esto para la cuestión positiva que ha tenido, transformémoslo en algo que sea duradero y que la gente pueda verdaderamente, que todos podamos acceder a una buena conectividad para poder, en todo caso, si hay una parte de lo que hagamos a futuro pasa por la virtualización, como se está suponiendo, ¿no? Que eh, algo de esta experiencia va a quedar y vamos a recuperar para cuando volvamos a la presencialidad. Bueno, tenemos que hacer hincapié en la cuestión de la conectividad, ¿no? Y del equipamiento, no solamente de la conectividad. Creo que una buena noticia, por lo que estuve sabiendo, es que muchas facultades aprovecharon para colocar Wi-Fi en las facultades. Creo que la nuestra, cuando volvamos, vamos a tener esa posibilidad, porque lo que me decían que estaban poniendo Wi-Fi en casi todas las aulas, incluso para una Ojalá. modalidad que se está empezando a pensar que sería una cosa así como una especie de híbrido, ¿no? Para aquellos que no puedan cursar, la clase se transmitiría virtualmente. Digo, son todavía cosas que se Hay, están hay, discutiendo. ahí hay todo un, por lo que yo lo que vengo sobre, porque hay la virtualización, a mi juicio, ha tenido un problema notable, que es que la idea de pensar a los estudiantes, la universidad, como un actor político en la situación de qué hacer, lo ha debilitado mucho, ¿no? Es evidente, o casi lo ha anulado, porque mismo el contacto que hay cuando se conecta solo para una clase o por mantiene conversación, etcétera, no transita un común, ¿no? Entonces ahí hay un problema que por lo menos poner también en la acción.
¿no? Que evidentemente se gana, por un lado, la no es menor, digo, la constitución sujeto colectivo, reflexión, piensa, que ve cómo intervenir, más allá de la acreditación de la materia, que eso es un aspecto de la vida universitaria, digamos que, a ver, a lo mejor muchas y muchos de ustedes entraron en el 2020 y tuvieron todo este tránsito virtualizado, entonces no es algo que se extraña, digamos, o que se ha percibido, sino que estos 2 años han sido así, pero la vida universitaria no es solo eso, ¿no? No es solo cursar y aprobar materias, es participar de un colectivo, debatir, reflexionar, intervenir, otras formas de acción en situaciones, y eso la virtualidad lo hace perder, o mejor dicho, empuja a pensar la universidad solo como un ámbito de acreditación de saberes. Y no es solo eso. Entonces, en ese sentido hay que reflexionarlo muy bien, digamos, porque es lógico, hay cuestiones materiales para muchas compañeras y compañeros que la virtualidad se la facilita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa combinación para que no, digamos, para que no desaparezca el ámbito universitario como ámbito mismo, ¿no? Y pase a ser una relación solo utilitaria? Bueno, es algo que tenemos que pensar en común, porque por lo menos en mi preocupación está eso también, ¿no? Ese otro aspecto quizá que va más allá de la acreditación de las materias. ¿Y qué es un tema? Porque todo el sistema nos lleva a que esto sea un ámbito burocrático de acreditación de saberes, nada más. Bueno, ya está, aprobé, listo, etcétera. Pero no es solo eso, hay un ámbito de formación que no son solo las clases, en eso insisto, que van más allá de las clases, este, bueno, y también la clase misma, que independientemente que los dispositivos de intercambio permiten cierto intercambio como el que estamos teniendo, no es igual que en el roce cara a cara, como ahí estaban diciendo. Pero aparte, digo, hay otro adicional, ¿no? Insisto, no sé si ustedes han tenido asamblea, digo, en todo esto, pero no es lo mismo una asamblea virtual que una asamblea presencial o intercambios, o digo, estamos dando la clase, pasa una agrupación por el curso, tira tal tema y bueno, lo tomamos, lo debatimos, discutimos en el curso. En trabajos sociales hay una tradición de que votan delegados y delegadas de curso que siguen los temas y los temas propiamente universitarios y los temas más generales que hay. O sea, es inimaginable, digo, en la Facultad de Trabajo Social, actuando presencialmente, que los medios de comunicación hagan un ataque tan brutal al pueblo mapuche y que eso no hubiese motivado una asamblea, un repudio, una acción colectiva para que no se estigmatice, digo, un pueblo que lucha por sus derechos y se hace impunemente desde páginas enteras, digo, de los diarios, ¿no? Donde se dice los indios que nos quieren robar el territorio. Es una barbaridad, no sé, no sé ya cómo calificarla, que se hayan animado a tanto, ¿no? Y bueno, y eso hubiese motivado una deliberación colectiva, seguramente, digo, en la facultad, no tengo ninguna duda, por la sensibilidad que hay, por la sensibilidad positiva, ¿no? Bueno, entonces, digo, eso lo tenemos que, por lo menos poner también en la balanza, ¿no? Y ver esa articulación, cómo se hace, porque no es un actor menor en la en la Argentina, digo, por la cantidad de estudiantes en las universidades públicas, por el peso que tienen, la tradición, etcétera, digo, para ponerlo también, digo, que entre en el debate, ¿no? Junto con este elemento como es de la facilidad estructural, porque otro tema que queda en evidencia es, digo, la falta de jardines maternales, ¿no? En las unidades educativas donde para estudiar, si tenés hijos, tenés hijas, se te dificulta. Y bueno, y yo creo que es un tema estructural ahí que hay que también ponerle pilas porque es un déficit de las unidades educativas no tener esa posibilidad para estudiantes y docentes, ¿no? Que se le dificulta completamente estudiar. Muchas compañeras, quizás algunas de ustedes o compañeros que han sido madres, padres, nos transmitían eso ya el año pasado. Yo puedo cursar porque es virtual, porque tengo hijos y si no, no sé qué hacer. Bueno, esa realidad, si hubiese jardines maternales, es por lo menos un poco más amigable que no habiéndolos en la actualidad, ¿no? O habiéndolos en cuentagotas, digo, no de ninguna manera para satisfacer la necesidad que requiere. Sí, buenos días. Camila,
Te escuchamos. Bueno, sí, yo quería decir algo también con respecto a lo que decía el profesor Cristian, que sí, yo estoy de acuerdo con el tema de poner en la balanza y pensar el tema de la virtualidad, porque es como que no, como que falta algo en la construcción de nuestra subjetividad también, el no asistir a la universidad, a la facultad, estar ahí, hacer las prácticas de trabajo social. Yo particularmente decidí no anotarme en esa cátedra porque sin las prácticas es algo que eh, es como para una enfermera recibirse sin haber. Y es súper importante también la presencialidad, poder debatir, eso, mirarnos las caras, por ahí estar en las comisiones sentados en una ronda y no en la computadora, y hay, por ahí, en mi caso, por ejemplo, en mi casa de chiquita, estamos todos dando vueltas, no tengo un espacio privado para estar en las clases virtuales, entonces estamos, ¿sabes? Estoy prestando atención a mi hijo que quiere salir a jugar y que está acá, o leer también se me dificulta. El tema de la conectividad, me prestan, compartimos el wifi y yo a mi casa no llega muy bien, así que estoy parada enfrente de la ventana con la computadora apoyada en el marco de la ventana para poder escuchar y a descargar las cosas. Así que, si bien yo vivo lejos, tengo 1 hora y media de viaje a La Plata, pero la verdad que desde mi caso prefiero que mi cotidianidad sea el viaje diario y no estar sentada acá enfrente de la computadora sola o tratando de escuchar y que me estén tirando de la ropa, por así decirlo también. Es como que más que nada, lo más importante para mí es eso, que falta una pata en la construcción de nuestra subjetividad como trabajadores sociales. Sí, a ver, estamos discutiendo sobre el tema de la virtualización y la presencialidad, pero me parece interesante seguir por este lado igual, si podemos recuperar algo de los contenidos que nos llevaron a este encuentro, lo haría, pero aprovecho esto, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que dice Cristian es clave, ¿no? Ya está súper estudiado que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen espacios formales y espacios informales. Dentro de los espacios informales, los espacios con pares son fundamentales, ¿no? Porque uno ahí aprende, digamos, hay un montón de aprendizajes que no tienen que ver con los contenidos de las materias, ¿no? Y los mismos contenidos de la materia son apropiados de manera distinta cuando uno debate con otro, ¿no? Ahí está claro eso. Y esos debates no son necesariamente los debates que propicia el profesor en el aula. A veces son debates que tienen que ver con los encuentros, ¿no? ¿Qué te pareció la clase de ayer del profe? ¿Qué dijo? Bueno, digo, esos espacios informales nos faltaron a todos, ¿no? Todos estamos teniendo esa dificultad. Ahora, digamos, a partir de esta experiencia, creo que hay algunos elementos que podíamos recuperar, sabiendo que es necesario todos esos espacios informales y cierta vuelta a la presencialidad para poder encontrarnos y reflexionar colectivamente, ¿no? La universidad es eso, ¿no? Es un gran espacio de reflexión colectiva, de intercambio, de debate, y que requiere en parte la presencia con el otro. Pero no solamente, digo, aprendizajes informales, a veces hasta cómo estudiar, ¿no? Yo creo que aprendí a estudiar no tanto de lo que me decían los profesores o de las materias que tenía de enseñanza, metodología del aprendizaje, esas cosas que a veces teníamos en algunas facultades, sino más bien del encuentro con el otro, ¿no? Ver cómo había hecho un apunte, ver de la discusión de un texto. A veces, digo, para mí, lo digo siempre, ¿no? Era más trascendente a veces la discusión con el compañero que lo que podía aportar el profesor, ¿no? Obviamente, no descarto lo que me dieron los profesores, lo que aporté, lo que me aportaron, pero también ahí había hay espacios informales de formación que a veces no son reconocidos. Y esos encuentros cara a cara me parece que son vitales. Este, Deberíamos ver cómo podemos recuperarlo a futuro. Seguramente a futuro, una vez que la pandemia pase, vamos a poder reencontrarnos y volver a la presencialidad. Y vamos a tener esto como una herramienta más en todo caso. Pero no, Eh, hay cosas que la virtualidad no reemplaza o todavía no encontramos la manera de reemplazarla, ¿no? Que tienen que ver con esos espacios de socialización y de aprendizaje informal, vinculado sobre todo al vínculo con los pares, ¿no? Y esto que decía Cristian, ¿no? Imagínense que esto que yo no había imaginado,
pero está pasando esto en relación al pueblo mapuche, seguramente hubiese habido 3, 4 charlas en la facultad, expresiones de las cátedras, las agrupaciones pasando por las aulas. Bueno, esos son espacios de educación también, ¿no? Informales, no de acreditación de contenido, pero tan vitales y tan significativos e importantes como los otros. Que ahí lo que dice Lidia, que bueno, que hubo una relación entre pares por WhatsApp, etcétera, que seguramente habrá sido así. Nosotros también nos relacionamos en la cátedra. Quizá incluso, digo, nosotros en la cátedra tuvimos más relación que en la presencialidad, en algunos temas, porque tuvimos que reordenar como toda la práctica, miles de discusiones sobre carga de laburo, todo eso que fue, y seguramente ha habido y todo, pero hay, insisto, hay una dificultad que es muy difícil de, digamos, de compensar, ¿no? Más allá de todo, de que incluso las relaciones interpersonales han cambiado y están mediadas muchas veces por las redes, etcétera, etcétera. Eso es categóricamente así, pero hay un aspecto de de la socialización que es complicado, ¿no? Bueno, yo entiendo si alguien está cursando, no sé, quizá algunos de ustedes están cursando desde Río Grande, Tierra del Fuego, yo ahora tomo exámenes en muchas materias, entonces les pregunto siempre de dónde se está rindiendo y de todos los lugares del país, incluso del extranjero, hay gente rindiendo, o sea que entiendo que eso le beneficia al tema, ¿no? Y quizá para los exámenes se podría implementar alguna vía y eso. Este, insisto que hay que no es lo mismo la modalidad de cursada, ¿no? Que hay por lo menos que tenerlo en cuenta. Si bien hay soportes que han ayudado, o sea, tener las clases en el aula virtual, los teóricos cuando uno no puede ir y verlos, mirarlo en otro momento, eso obviamente, eso es útil y probablemente mantengamos contactos con el aula virtual o formas, guías de preguntas que hemos hecho que ayudan a las cursadas y todo. Y bueno, y para todas y todos no son iguales los problemas, ¿no? Bueno, Yamila mencionaba recién que a ella le convendría mucho la presencialidad por un montón de circunstancias y otras compañías y compañeros van a decir, no, yo prefiero la virtualidad. A veces es inevitable, pero tenemos que entender qué se gana y qué se pierde, por lo menos saberlo, ¿no? No hacer como que no pasa nada, porque esa circulación de saberes. Yo no digo, si bien a lo mejor ya no es estrictamente así, no me imagino haber hecho mi carrera sin los bares. Digo, no me la Ah, imagino. No, es algo que fue tan importante como cursar, fueron las charlas de bar, las discusiones, los debates. No sé, era estar tanto en un ámbito como en otro, ¿no? Y bueno, en la facu es más en el patio, el buffet del centro, todo eso es muy estimulante, ¿no? Esos encuentros, relaciones, conversaciones informales y sugerentes, ¿no? De cosas que por ahí uno no piensa y que, bueno, no le pasan por la cabeza y se lo dice el compañero, la compañera, o temas que no había visto, cosas que no le gustan, porque aprender también es incomodarse, no es solo estar a gusto, entonces uno que protesta contra esto, debate que se arma en el curso y las peleas. Es mucho más difícil pelearse acá con compañeras y compañeros, digo en el buen sentido de pelearse, debatir, discutir. A mí no me parece esto, a vos te parece esto, ¿no? Bueno, todo eso hace a un aprendizaje que está un poco manco, ¿no? Le falta eso, digamos, más allá de la buena voluntad que pudimos poner los docentes y ustedes también, ¿no? La voluntad para poder estar. Que bueno, vamos a ver cómo esto se va a procesar. Estamos en plena construcción. En todo caso, la demanda está presente de la conectividad, hagamos lo que hagamos, ¿no? Digo, la demanda del reclamo que tenemos está fuerte, ¿no? a ver, Ayelem dice, siempre me pregunto qué cuestionamientos nos vamos a enfrentar quienes iniciamos nuestra formación en estos 2 años de pandemia y virtualización, porque se cree que aprendimos mucho menos, que esto es fácil. A ver, yo ahí también quisiera ir contra algunos discursos que se instalaron, ¿eh? La idea de que estábamos haciendo como una especie de carreras a distancia o por correspondencia. Yo creo que hicimos, no sé, digo, más allá de los cuestionamientos que vi que estaban expresando por ahí a otros, no sé, a otras cátedras, digo, y ahí me hago cargo de la facultad. Creo que hicimos
todo lo que pudimos para poder llevar adelante esto y que no fuera justamente una idea, digamos, de carrera por correspondencia, ¿no? Hicimos encuentros, le pusimos todo lo que pudimos. Obviamente que nos encontramos con las limitaciones de un formato que no conocíamos, que tuvimos que aprender y con todas las limitaciones técnicas y de accesibilidad que estábamos mencionando. Pero yo estoy orgulloso también en parte de lo que se hizo, muy orgulloso del equipo de cátedra, por supuesto, eh, en términos del compromiso que hicimos para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo este marco, ¿no? Eso no significa que no tengamos cuestionamientos como los que estábamos expresando y las limitaciones que observamos en esto. Eh, Digo, yo aprovecho para hacer un link con los contenidos de la materia, ¿no? Digo, así muy, muy sencillamente y de una manera muy poco, digo, de alguna manera sacando algunas complejidades, pero uno puede decir, bueno, el carácter de dependiente de la sociedad argentina hace que tenga un estado debilitado y ese estado debilitado implica que sus capacidades de negociación y de llevar adelante algunos procesos se encuentran más limitados, ¿no? Em, Son cosas como para tener en cuenta. Digo, piensen ustedes el tema de la conformación del capitalismo mundial y cómo eso afecta. Y digo, claramente, ¿no? En este contexto de pandemia ha habido algunas empresas ganadoras. Las empresas proveedoras de servicios de Internet y de aplicaciones de Internet han ganado sustantivamente, ¿no? Eh, bueno, son cuestiones que ahí, y eso, digamos, en realidad, más que profundiza la dependencia de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Nada, cuestiones para pensar, digo, en general. Eh, Me parece que es interesante que en algún momento, tal vez, este, sobre el fin de la cursada, en el último encuentro, hagamos un balance de esto, pero sobre todo que nos vayamos con inquietudes para el año que viene, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar en esto, recuperando tal vez la idea de la capacidad de agencia, ¿no? Que tengamos en esta cuestión, ¿no? Está bien, hay un orden que nos limita, que nos, tal vez probablemente no nos dé las mejores oportunidades para transformar algunas cosas, pero bueno, también tenemos nuestra capacidad para actuar y ahí recuperemos esa idea de agencia, ¿no? Em, no sé, alguien que quiera. Sí, no, una cosa, digo, tomando lo que dice Julio y bueno, compartiendo las preocupaciones que ustedes expresan en el chat, pero metiéndome un poco en un tema de Julio, eh, digo, tanto en lo que vieron sobre teoría de la dependencia y la CEPAL, como en los debates sobre los cuales se constituyó o caracterizaron al marxismo en América Latina, el lugar de la región en la división internacional del trabajo es un tema nodal, ¿no? Entonces, eso es un tema sobre el cual hay que seguir pensándolo, porque esa inserción en la División Internacional del Trabajo en nuestra región no siempre ha sido la misma ni equivalente. Es decir, América Latina tuvo momentos o no América Latina, algunos países de América Latina, entre otros el nuestro, tuvieron un cierto desarrollo industrial, ¿no? Nosotros primero, después un poco el caso de Brasil, pero desde los 90 en particular vemos una inserción primarizada, caracterizada por el extractivismo, y nos dan ese lugar en el mundo. O sea, ahora, eso tampoco es algo inevitable, porque el rol de agencia es pensado en forma individual y es pensado en forma colectiva, ¿no? No es que simplemente hay condiciones determinantes que uno no puede modificar, pero que implican disputas, luchas, conflictos, voluntades colectivas, ¿no? Para modificar eso. Si vos ves, o sea, lo que nos dejan las potencias que controlan el mercado mundial y que más fuertes desde el punto de vista político-económico en el mundo, nos dejan megaminería, producción agropecuaria, granjas porcinas, modelo agrosojero con agrotóxicos y junten dólares para pagar la deuda. Nos dicen, ustedes son eso, aguántense. Entonces es un tema nodal, ¿no? Reflexionar desde ahí, porque cuando se dice tenemos que ser el supermercado del mundo, ¿qué se está diciendo, no? Ese es el lugar que nos tenemos que pensar, las ventajas que supuestamente tenemos. Bueno, es un lugar donde nos dejan un lugar muy subordinado, ¿no? Ustedes vean qué perversidad, que actividades que por su nivel contaminante o de toxicidad para las personas, para la contaminación del medio ambiente, no se permiten en los países centrales
Si acá les querés poner un límite, te hacen un escándalo bárbaro. Y ellos las limitan en sus países. Entonces, hay ahí lugares que nos ponen, digamos, que son muy problemáticos, ¿no? Y que hay que ponerlos en debate. O sea, no tenemos por qué naturalizar que ese es el lugar que nos dejan, y sí imaginar, claro, está muy bien eso, los debates se renuevan, se resignifican, se reactualizan, eh, pero que tienen esta constante del lugar subordinado y dependiente que tenemos en la conformación del mercado mundial, ¿no? Y de la división internacional del trabajo. Y esto es importante porque, digo, quienes se benefician de ese sistema, obviamente no lo quieren modificar, ¿no? O, digo, para ir a otro de estos temas vinculados, cuando también nos dicen no tenemos recursos, etcétera, y vos ves después lo que tienen acumulado las clases dominantes de este país en paraísos fiscales, ¿no? Ayer salía la noticia, vieron que hay el consorcio de investigación sobre los Pandora Papers, de que solo en estos papeles filtrados aparece que 9 de las 10 familias más ricas de Argentina recurren a las offshore habitualmente, ¿no? E independientemente de la mayor o menor legalidad que tiene la constitución de esas empresas, es evidente que tienen dos finalidades, ¿no? Lavar dinero de actividades no registradas, no formalizadas y evadir impuestos. O sea, si yo te digo, che, haz una offshore, ¿para qué la voy a hacer? ¿Para no pagar impuestos o para lavar dinero? No hay otro sentido de eso, ¿no? Esta práctica tan naturalizada, que en el caso nuestro no es menor, ¿no? Es un tema muy estructural de cómo actúan las clases dominantes, ¿no? Y que es donde está concentrada parte de la riqueza nacional que se genera. Entonces, ahí tenemos un agujero negro, digamos, muy, muy grande, no menor, ¿no? Del dato que se establecía es 2.100 millones de dólares por año que se pierden de concepto de evasión impositiva de las grandes empresas, al menos, ¿no? Hay, algunos lo ponen hasta 9 o 10 veces más, pero al menos 2.100 millones de dólares. Entonces piensen esa cantidad de recursos que faltan, ¿no? En la estructura económica, ¿no? Es un tema, pero creo muy interesante porque lo que hemos visto como cuerpos teóricos, pensando estos mismos problemas como se dan en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70, bueno, algunos tienen continuidad y otros tienen una especificidad todavía mayor, ¿no? La fuerza del neoextractivismo en América Latina es muy presente de todo el siglo XXI, ¿no? Es un tema del siglo XXI muy, muy importante. No se te escucha, Julio. Continuando con la idea esta de la especificidad del pensamiento latinoamericano y sus aportes a entender un poco nuestras sociedades, ahí de nuevo, ¿no? El carácter dependiente, un poco lo que contaba Cristian, ¿no? A mí me hace ruido permanentemente cómo un país puede salir adelante si sus clases dirigentes, sus clases dominantes, ¿no? Una vez, por lo menos una vez por década, eh, fugan casi 50 o 60 mil millones de dólares al exterior, ¿no? Y ese es un comportamiento claramente rentístico. La configuración de nuestras clases dominantes es imposible de escindir de la constitución del capitalismo a nivel global, ¿no? Y las maneras en que se inserta la región en el mercado mundial, ¿no? Bueno, esos son algunos aportes que podría hacer, me parece, la teoría social latinoamericana, eh, específicamente sobre nuestras sociedades, pero también trayendo cuestiones que tienen, para mí, valor universal, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, por ahí pensar situadamente, pensar que los problemas de la acción y el orden, que tanto insistimos como problemas casi centrales de la teoría social, eh, pueden ser vistos a la luz de esto también, ¿no? Bueno, del lugar que se ocupa en el capitalismo global, ¿no? Y las maneras en que se ha insertado históricamente alguna región en el capitalismo global, ¿no? Me parece que son cosas interesantes, porque nuestra estructura social y Sí, nuestros problemas son determinados por esa cuestión, básicamente, ¿no? Con independencia de los problemas que compartimos con el capitalismo en general, tenemos algunos problemas específicos que tienen que ver con nuestra inserción. Y pensar las inserciones en el capitalismo global me parece que es
un aporte que pueden hacer estas corrientes teóricas, ¿no? Para pensar temas de la acción y el orden en general, digo, ¿no? Y otro tema que me parece interesante es ver el sentido de las palabras, ¿no? Y los términos. Fíjense ustedes cómo a perder derechos laborales se lo llama modernizar las relaciones laborales, ¿no? Que es siempre me choca mucho porque lo moderno sería volver a cuando no tenés nada, no tenías aguinaldo, que te lo quieren sacar, indemnización, trabajo de duración permanente, y a eso le llama modernización. Los que no quieren modernizar las relaciones laborales es el que no quiere volver al siglo XIX. O sea, es un término que es importante. Bueno, cuando se lo llamó flexibilización laboral, que ahora tiene una connotación positiva, negativa, perdón, fue introducido con una idea de lo flexible es mejor que lo rígido, ¿no? Entonces, era como que a vos te joroben como laburante, ¿no? Decirte qué bueno que ahora te vamos a permitir que te muevas de un lugar a otro, no vas a tener que hacer un trabajo repetitivo y ahora vas a poder, bueno, todo eso que es interesante cómo opera el lenguaje, ¿no? Digo, en la constitución de sentidos comunes, ¿no? Moderno es no tener derechos. ¿Cómo? Pará. Al revés, moderno es tener más derechos, no menos. Y sin embargo, ese es el sentido común que se intenta instalar, ¿no? Vos prendés la televisión, ves el debate. Moderno es no tener nada, es perder lo que conquistaste, ¿no? Y bueno, dentro de poco hace moderno el trabajo infantil, no sé a dónde, a dónde piensan llegar. Pero es el sentido de las palabras, no es menor, y reflexionar sobre ese sentido de las palabras, ¿no? Y creo que es otro tema para ligar a esto, ¿no? Porque si en el mundo hay trabajo precario, bueno, esa precarización nos afecta muy fuertemente, ¿no? En nuestra región, en nuestro país, ¿no? Y uno ve la juventud que ya no trabaja sin esos derechos prácticamente, ¿no? Y bueno, y es un tema, ¿no? Es un tema que cada generación no vive mejor que la anterior, sino peor. Y eso es un fenómeno que de nuestra subjetividad está dada, ¿no? Es mucho más difícil que vos te vayas de tu casa y te alquiles algo, es más difícil que consigas un laburo más o menos estable y con derechos. O sea, todas esas dificultades son dificultades generacionales, mucho más fuertes de lo que estaban instaladas antes, ¿no? Que tienen que ver con la reconversión neoliberal. Sí, el Estado tampoco garantiza esos derechos, comete fraude laboral, eso es así, está lleno de esas situaciones de monotributo, digamos, que encubre la relación laboral, ¿no? Y eso está en el Estado y está en el sector privado. Es chocante que en el Estado sea así, porque bueno, es justamente que tendría que garantizar los derechos, pero está en el Ministerio de Trabajo. Si ustedes hablan con laburantes del Ministerio de Trabajo, facturan y cubren la relación laboral. Pero bueno, digo para agregar esa dimensión del sentido de los términos, ¿no? Que es algo que tenemos que discutir todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tenemos que discutir el sentido de los términos del debate público, porque no son términos inocentes. Llamar modernizar a volver atrás no es un sentido inocente. Sentido de que perder derechos está con el sentido de la historia, ¿no? Es un poco como el discurso intenta instalarse. En todo caso, si esa es la modernidad, volvamos a la edad de piedras, ¿no? Sí. Bueno, y es un tema que afecta sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ahí me imagino que la mayoría deben tener experiencias no muy gratas en relación al mundo del trabajo, ¿no? En términos justamente de lo que decía Cristian. Esa idea de la modernización no es más que precarización, incremento de las desigualdades, porque tiene efectos también, ¿no? No es lo mismo alguien que ingresa a un trabajo formal con protección social, seguridad social garantizada y digo, con un mínimo de prestaciones vinculadas al trabajo, ¿no? A no tener nada. Eso incrementa las desigualdades. Y volviendo a nuestras sociedades, en sociedades que ya aportan niveles de desigualdades muy significativas, ¿no? El otro día escuché a alguien que dijo algo que me pareció interesante. No olvidar nunca que si bien África es la región más pobre del planeta, América Latina es la más desigual, ¿no? Y bueno, estas cosas profundizan las desigualdades y creo que el tema tendría que ser un tema de la agenda pública nuestra, ¿no? Cómo reducir las desigualdades y las sociedades más integradas y con menos niveles de desigualdad. No forma parte de la agenda, digamos, que tenemos que trabajar. Eh, Bueno, ahí Federica
Pregunta, no, la idea de la evaluación de la unidad número 4, la de teóricos, recuerden ustedes, la de prácticos no se entrega, es solamente orientativa para que ustedes vean si pudieron adquirir los conocimientos de la unidad. La de la 4, la de teóricos, se entrega una por grupo, ¿sí? Especificando claramente quiénes conforman el grupo. Si no, vamos a tener evaluaciones duplicadas, un montón de evaluaciones duplicadas. Profe, Súbanla uno por grupo y que identifiquen, por favor, no se olviden de poner a todos los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? profe, Sí, una pregunta con respecto a eso. dale. ¿Dónde van a cargar las preguntas? ¿O ya están cargadas? Porque no vi Ya nada. están, ya están. En principio, Ah, ya estaban las cargadas cargaron y hoy. la entrega empezaba a partir de hoy hasta el 3. Sí, Digo, la idea era sí, sí. que lo hubiesen visto con anterioridad para ir resolviéndolo. Por eso se lo dimos con tiempo. Entiendo también que ustedes, por lo que decían Lo que ahí, vi fue el trabajo integrador final, lo de la evaluación de coso no lo vi. no lo No, pudieron. sí, está ya hace 15 días. Está. Lo ¿Alguien vas a más tuvo alguna encontrar seguro dificultad? en Compa, avisos. En claro, avisos están en en la aviso. primera pestaña, en la primera solapa. A ver, a Yelena tiene algo para decirnos. Ahora comentas, No, Marta, pero a a la ver. compañera que está en avisos y que está abajo de todo. Ah, Cuando vos bien, entras a la entrada de tareas, ahí podés descargarte las consignas que están en Word. Ah, buenísimo. perfecto, gracias, compa. Igual tengan en cuenta que este trabajo es en grupo, ¿no? O sea, que este trabajo es en grupo de entre 3 y 5. Digo, no es individual. Este trabajo tiene que hacerlo en grupos de 3, 4 o 5, según sea la opción. Así que si todavía no entraron en ningún grupo, traten de meterle para asociarse, ¿no? Porque parte de la No, sí, idea sí, yo estoy es en el un trabajo, grupo, pero Sí. es la experiencia del trabajo grupal, ¿no? Esa es la parte del objetivo de la evaluación, es que lo hagan grupalmente, que discutan entre ustedes, que se comenten, que bueno, que no, charlen, ¿no? No es una Ahí, evaluación individual, es grupal. sí, sí, yo estoy en un grupo, pero no, como es, nada, ninguna se puede conectar a las clases por trabajo y eso, entonces como que yo les transmito las cosas. Si ellas se pueden conectar, me transmiten a mí cuando yo no me puedo conectar. Pero no, ah, o sea, no sabía bien dónde estaba el coso, Ajá. la evaluación de teóricos. hay una cosa que quiero aclarar. Hubo por lo menos una persona que se comunicó con nosotros planteándonos que tenía alguna dificultad para formar grupo. Digo, la idea es como decía Cristian, ¿no? Nosotros propiciamos que sea un trabajo colectivo en función de poder discutir las consignas, hacer una especie de aprendizaje colectivo. Ahora, los que tengan dificultad para poder formar parte de un grupo, no dejen de hacer la evaluación y la entregan de manera individual. Nosotros propiciamos que sea colectivo, pero ante la dificultad de poder reunirse o poder trabajar con otros, bueno, lo que les pedimos es que de todas maneras lo entreguen de manera individual. ¿De acuerdo? Frente a circunstancias excepcionales, ¿sí? Y obviamente, para que le transmitan a las compañeras y compañeros de lo anterior, en todo estamos poniendo instancias recuperatorias, ¿no? Claro. O sea, la idea es tratar de garantizar la continuidad en la materia y no porque hayan tenido algún problema en algún momento y no pudieron entregar, que no tengan la posibilidad de la promoción o la aprobación de la materia. O sea, eso desde la cátedra hay toda la voluntad para que se pueda completar el proceso educativo y la acreditación de la materia. Entonces, eso digan porque como hemos tenido en todas las materias hubo como esto de que se anotó mucha gente a muchas materias y después se eligió con cuáles se quedaba, ¿no? Eso creo que fue la estrategia este año, evaluando con las otras materias en una reunión que tuvimos en común de todos los segundos, los segundos años. Pero digo, más allá de eso, de que hubo muchos casos que se anotaron en más materias de las que verdaderamente se podían sostener, quienes tuvieron alguna dificultad excepcional, por ejemplo, no estaban trabajando y volvieron a trabajar en la pandemia, o les cambiaron los horarios por los chicos al colegio, o lo que sea, y no pudieron mantener, sepan que, digo, tenemos instancias, ya se han transmitido en los prácticos, instancias de recuperación, porque la voluntad de la cátedra es poder mantener la afiliación de la mayor cantidad de ustedes posible, digamos,
quienes han podido cursar y hacerlo. Entonces digo, vean eso si es que no pudieron para no dejar la materia, tratar de ver que lo que sea, el esfuerzo que se ha puesto este año, que no quede trunco por ahí por algún problema que hubo en el medio, ¿no? Eso ténganlo consciente porque, bueno, sabemos, ha sido muy complicado para todas y para todos todo este recorrido, lo entendemos y queremos dar las posibilidades para probarlo, ¿no? No sin que demuestren sus saberes, su compromiso que estudiaron, etcétera, pero sí poniendo más instancias digamos, de recuperación para poder tratar de lidiar con inconvenientes no previstos. Sí, incluso después de terminada la cursada, el 3 nosotros recibimos los últimos trabajos, los corregimos y todo. Luego vamos a hacer digamos, un cierre de notas. Con aquel que encontremos que tenemos alguna dificultad, que no entregó un trabajo, que hay alguno de ellos que no está para aprobar, van a tener instancias de recuperación. Sí, digamos, eso está absolutamente garantizado. Pero luego que terminemos de cerrar todas las notas, porque ahí vamos a identificar a aquellos que tuvieron alguna dificultad y se les va a dar una oportunidad de recuperación de aquellos que no hayan entregado o que hayan no alcanzado, digamos, criterios para la aprobación. Se entiende, ¿no? Digo, después calculo que el 10, a ver, el 2, el 10 o el 10 o el 11 tendrán ya alguna novedad de quienes tal vez tengan que hacer alguna recuperación, ¿sí? O la semana siguiente. Si no será el 2, no será el 9, será el 17, pero con tiempo nos vamos a organizar para que todos tengan la oportunidad de recuperar o trabajos que no alcanzaron para la promoción o que no lo hayan entregado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿quieren hacer algún otro comentario, algo que les haya quedado pendiente, que quieran comentar sobre lo que estábamos charlando en general acá? Digo, surgieron dos temas, ¿no? Por un lado el tema de los contenidos de la unidad y por otro lado las cuestiones de la virtualización, la experiencia esta que estamos teniendo. Si no quieren, no sé si tienen algo más para comentar. Bueno, lo que sí, la semana que viene vamos a hacer un ejercicio a la tarde, ¿no? Va a ser a las 6 de la tarde, sobre teoría social feminista, que es un conversatorio que vamos a hacer, ¿no? Cristian, ahí te Sí, quería decir una cosa. dale. Me parece que lo que quedó es que lo van a trabajar ¿En en los los prácticos prácticos. solo? Sí, sí, lo van a Ah, bueno, trabajar en los prácticos, en función de... y van a ver el conversatorio que hicimos el año del pasado. año pasado. La idea es hacer para facilitar ese intercambio, porque, a ver, de nuevo, la idea es como como lo que hicimos hoy, pero tal vez un poquito con más detenimiento porque no hubo una clase. Entonces la idea es que ustedes vean ese conversatorio que está grabado y disponible y que además puedan leer lean la bibliografía que acompaña la unidad y el martes que viene lo van a discutir en los prácticos, ¿no? Para facilitar los intercambios, decidimos que eso se haga en los prácticos, ¿sí? ¿De acuerdo? No, ya no tendríamos más teóricos entonces. Exacto, nos encontraríamos el 9 solamente a despedirnos, hacer un balance y nada, desearnos buen 2022 para todos. Nada, eso. Nos juntamos el 9 a hacer un balance, un intercambio final y nada, hacer una evaluación general de la cursada. A las 6 de la tarde, ¿no? Sería porque estamos intercambiando uno a la mañana y uno a la tarde. Este fue a la mañana. El próximo encuentro, el 9, lo haríamos a las 6 de la tarde y tendría este carácter. Solo despedirnos, hacer una evaluación. El conversatorio no, ya fue el año pasado. Les dejamos ese material para que lo vean y la idea es conversar los contenidos de ese conversatorio más la bibliografía con los docentes de los prácticos, ¿sí? Lidia, no sé en qué horario tenés clases, pero la idea es que ese conversatorio lo mires antes del 26
y lo puedan leer la bibliografía para que la No, participación antes del 2, el 26 es hoy. digo, antes del 2. Bien, Lidia, ahí con el profesor van a mirar eso. Seguramente hoy les va a decir, miren, vean el conversatorio, lean la bibliografía, el martes que viene nos encontramos a discutir, no sé, un poco qué significación tiene la teoría social feminista para una materia que se encarga de dar teoría social general, ¿no? Esa sería un poco la idea. Sí, Bueno, era un poco, yo me quedé en un esquema anterior que habíamos un poco claro. pensado, que era hacer tema libre en el teórico, ¿no? Sobre el tema, hacerlo así, pero es cierto, sobre todo las compañeras de los prácticos, para lograr mayor participación en ese ejercicio, eh, un poco decían atinadamente que era más fácil lograr el intercambio, la conversación en el escenario del práctico. Así que bueno, por eso es que, es que vamos a hacerlo de ese modo, ¿ok? O sea, que se pueda tener un intercambio profundo a partir de esos ejes y bueno, y trabajarlo, ¿no? Bueno, si nadie más quiere participar o decir algo, seguimos igual abiertos si quieren alguien participar. Si no, ya dejamos acá y nos reunimos el martes que viene, ¿no? El martes 9, a hacer esta última evaluación de la materia, un último intercambio, a despedirnos este, del 2021, por lo menos en estos intercambios, ¿sí? Profe, Sí, una cosita chiquita. Si sí. tenemos alguna duda con el grupo de evaluación de teóricos, ¿les podemos mandar un mail ya que no tenemos más teóricos? Sí, por supuesto. A ver, yo lo que quiero plantearles es lo siguiente. Imagínense que creo que están matriculados en este momento como 200 y pico. A veces nos llegan muchos mails. Nosotros tratamos de centralizar generalmente la información en estos espacios de intercambio para que no se desmadre, para que no se fragmente, no se atomice. Pero sí, siempre que tengan alguna dificultad, se ponen en comunicación con la cátedra, con cualquier duda que tengan. Y si no les respondemos de manera inmediata, vuelvan a insistir, porque ya les digo, a veces estamos desbordados con todas las inquietudes que nos llegan de esta materia y también nosotros somos docentes de otras, así que imagínense que tenemos situaciones como esta multiplicadas por varias. Entonces, bueno, tratamos de responder, pero a veces no llegamos a tiempo, se nos pasa o nos quedó algo en el tintero. Así que sí, por supuesto, pueden consultar todo lo Perfecto. que quieran y si no respondemos, recuerden de insistir, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Bueno, gente, hasta Profe, luego. sí, Ah, perdón. Antonella. disculpe, le quería hacer la última consulta. Con respecto al primer parcial del teórico, por lo menos a mí no me llegó ninguna devolución. Entonces, si ahora tenemos otro parcial, queríamos saber más o menos No, a ver, está si no bien. nos llega ningún correo No, no, Eh, que Antonella, sería aprobado. el primer parcial no tenía nota, eso lo aclaramos. Hicimos en una de las clases una devolución respecto de temas comunes que tenían algunos de los exámenes, pero si no les mandamos nada de rehacer es que está aprobado. Pero no tenía una nota, no va a esa nota. En este caso sí, va a tener una evaluación con nota, el trabajo grupal, que se los vamos a hacer llegar, por supuesto, la nota que sacan. Así que en este caso sí es una evaluación con nota, no en el caso de la primera evaluación de parcial, que era sobre todo un control de lectura de la unidad, sobre los textos de interaccionismo simbólico y etnometodología, sin una nota, ¿no? Sin una nota de evaluación individual. Sí un control de lectura y un recurso a cumplimentar para hacer la promoción, ¿no? Tenerlo hecho la evaluación. En este caso sí, va a haber una nota que vamos a ponerles y una evaluación del trabajo común, del trabajo grupal. Tomen en consideración las devoluciones generales que hicimos en su momento en la clase, ¿no? O sea, la idea de esa evaluación no era para, como decía Cristian, no era para poner notas, sino era para tener un diagnóstico de cómo venían con los contenidos de la unidad y la devolución que hicimos fue de carácter general. Leímos
porción importante de esas evaluaciones y en función de eso hicimos una devolución grupal. En este caso la vamos a hacer de manera individual. Eh, a ver, grupal e individual. Cada trabajo va a tener una corrección y se los vamos a devolver con las correcciones pertinentes. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe, bu- muchas gracias. Bueno, bueno, gente, nos nos vemos el despedimos. 9 entonces. Hasta luego. Nos vemos el 9. Buen fin de semana. Suerte. Cualquier Muchas duda, se gracias. comunican. ¿Sí? Hasta Bueno, luego. gracias. Buenísimo. Chao, hasta luego a todos. Hasta Hasta luego a luego. todos. Nos vemos. Chau, chau.